La segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Amén. Y vamos a leer del verso 1 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, la segunda carta de los Tesalonicenses el día de hoy. La primera nos llevó cerca de 2 meses y medio. Hay otras cartas que son más largas, ¿verdad? Creo que el año pasado estuvimos hablando de Corintios, nos llevó todo el año a ver la carta de los Corintios. Hay unas que son más cortas, otras más largas. Pero bueno, hoy entramos a la segunda carta, que es un poco más corta que la primera, pero seguramente vamos a ser edificados. Y nuestra exposición de este capítulo 1, el primer tema es saludo y acción de gracias en la persecución. Ok, este es el tema 1, saludo y acción de gracias en la persecución. Bueno, hermanos, el tema de hoy, como dije anteriormente, es un saludo que da Pablo y una acción de gracias, pero en la persecución. Porque ¿quién puede dar gracias estando en una persecución o en un problema? Amén. La segunda carta de los Tesalonicenses, para poder entender un poquito más, se cree que se escribió en el año 51, a diferencia de la primera carta que se escribió en el año 50. Algunos teólogos creen que la segunda carta se escribió 6 meses después o 1 año después de la primera carta. Esto quiere decir que esta carta, o después de la primera carta, Pablo recibe noticias sobre la respuesta de la primera carta, y algunas cosas no habían quedado muy claras en la primera carta, y Pablo vuelve a escribir esta segunda carta. Como dije anteriormente, hay fechas
que los teólogos investigan seriamente y creen que fue un año después o 6 meses después. Ahora, algunos estos eruditos la interpretan por el contenido de la carta, por la estructura de la carta, lo que vamos a ir viendo, por el cuerpo de la carta. Es que los motivos por qué Pablo escribe la segunda carta son 4 motivos. Número 1, es probable que la iglesia de Tesalónica algunos hayan malinterpretado la primera carta en cuanto a la venida del Señor. Ese es el motivo. Número 2, también interpretan que alguien, mire bien, que alguien mandó una falsa carta. Esto lo vamos a ver, que alguien mandó una falsa carta con un falso mensaje al nombre de Pablo, trayendo este mismo tema sobre la segunda venida del Señor. Es decir, parece ser que la iglesia de Tesalónica habían caído en un engaño con una falsa carta atribuida a Pablo, trayendo una confusión a la iglesia sobre el mismo tema, sobre la venida del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va al capítulo 2, vamos al capítulo 2, que ahí lo tiene enseguida. Si leemos versos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta, ¿lo tiene? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué dice el 2? Que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por ¿qué? Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, uno de los motivos también es que parece ser que alguien escribió una carta y esa carta se la atribuyeron a Pablo, y en esa carta parece ser que estaban enseñando que el Señor ya había venido y ellos habían quedado. Y Pablo les dice ahí: no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ese es uno de los motivos por qué Pablo también escribe esta segunda carta. El tercer motivo es porque la iglesia estaba pasando una dura persecución. Y Pablo les escribe para que perseveren en medio de la persecución que ellos estaban viviendo. Realmente Pablo los está animando. Y el cuarto motivo, Pablo pone en orden a aquellos que andaban desordenados, ya que algunos habían dejado sus responsabilidades personales, como el trabajo. Y bueno, en la primera carta lo nombra, pero ya en la segunda carta ya Pablo es más fuerte en cuanto a ese tema. Entonces, podemos ver varios motivos de por qué Pablo le escribe la segunda carta pocos meses después de la primera. Número 1, habían malinterpretado la primera carta. Número 2, parece ser que habían mandado una carta falsa y se la habían atribuido a Pablo. Número 3, Pablo les manda esta carta para animarlos. Y número 4, Pablo pone en orden a los que andan desordenados, ya que algunos habían dejado sus responsabilidades personales. Ahora, para entender un poco más, antes de entrar de lleno a esta carta, la iglesia de Tesalónica estaba pasando momentos muy duros. La iglesia de Tesalónica estaba pasando momentos difíciles. Ya estudiamos en la primera carta y ya estudiamos en el libro de los Hechos en qué contexto se levantó esta iglesia. Entonces, esta iglesia estaba pasando momentos muy fuertes. Realmente estaba pasando persecución, estaba pasando tribulación. Y recordemos que algunos hermanos habían muerto físicamente y se cree que habían muerto por esas tribulaciones que estaba pasando la iglesia, por esas persecuciones. Entonces, la persecución que estaba viviendo ellos era tan fuerte, mire bien, hermano, era tan fuerte la persecución que algunos llegaron a pensar que allá había venido el Señor. Pensaron que era la tribulación del día de la ira. Ellos llegaron a pensar eso. Algunos pensaban que ya había venido el Señor y estaban padeciendo sufrimiento y llegaron a pensar que se habían quedado en el arrebatamiento de la iglesia.
Es decir, en esa falsa carta parece ser que hablaba de que ya había venido el Señor, y ellos en esa persecución pensaron: no, ya nos quedamos nosotros. Ya nos quedamos. Porque tenemos que ver que esta iglesia estaba pasando una dura persecución, estaban pasando en mucha tribulación. Amén. Entonces llegaron a pensar ellos que quizá dijeron: pues ya nos quedamos. Así como cuando de repente, yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, pero a mí una vez me pasó. De repente le hablas a alguien por teléfono y no te contesta el pastor, no te contesta el hermano, no te contesta a nadie, y llegas a tu casa y no hay nadie, y pasan 2 o 3 horas y no encuentras a nadie y no localizas a nadie. No, es que ya se fueron, yo ya me quedé. Yo no sé si te ha pasado eso, Yo cuando empecé en el cristianismo, así me pasó una vez. La gente que me estaba dando la palabra no lo podía localizar, y le hablaba a uno y nadie me contestaba. No, ya me quedé yo. Entonces, repito, parece ser que alguien había mandado una falsa carta a nombre de Pablo. La iglesia en ese momento estaba en tribulación, en persecución, por lo tanto los tesalonicenses llegaron a pensar, estaban siendo movidos, por eso le dice ahí: no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Llegaron a pensar que el Señor ya había venido y se habían quedado. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Esta es la introducción para después ir viendo toda la estructura de la carta. ¿Qué va a hacer Pablo? Pablo va a aclarar. Va a aclarar todo lo relacionado en cuanto a la venida del Señor. Es más, ya lo expuso en la primera carta, pero debido a esos falsos maestros que estaban tratando de confundir la iglesia, Pablo les vuelve a escribir para volver a poner en orden estos acontecimientos escatológicos. Ahora, ¿cómo podemos dividir este capítulo 1 nada más? El puro capítulo 1, desde el verso 1 al verso 2 es la salutación. Del verso 3 y 4 vemos la estima de Pablo por los tesalonicenses. Del verso 5 al 10 ofrece consuelo, ya que estaban en persecución. Y del verso 11 al 12 expone el por qué está él orando por ellos. Y mire cómo comienza, ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Hay una coma ahí. Ahora, este Silvano, hermano, es Silas, es el mismo. Cuando usted escucha en la Biblia Silas y de repente escuche Silvano, es la misma persona. En realidad, este es el nombre de Silas, Silvano. Es como cuando dicen, es un abreviativo, ¿no? Es como cuando dicen Enrique. ¿Cómo le dicen a los Enriques? Quique, o Eduardo, Lalo, o Fernando, Nando. Entonces, este Silvano es Silas, realmente, es el mismo. Porque usted al leer el libro de los Hechos, la primera carta, ahí lo nombra como Silas. Entonces es el mismo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia a la iglesia de los tesalonicenses, mire cómo dice: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo les va a escribir para animarlos, para amonestar a los ociosos y para poner en orden de nuevo el tema en cuanto a la venida del Señor. Y Pablo, junto con Silvano y Timoteo, nosotros vemos una preocupación por ellos, por la iglesia. Por eso se nombran los tres. Realmente estaban preocupados por la iglesia, de que la iglesia no fueran confundidos. Ahora, y mira lo que dice el verso 2. Dice: gracia y paz a vosotros. ¿De quién, hermano? De Dios. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, este saludo, hermano, es un saludo muy paulino. Pablo lo usa casi en todas sus cartas. Sin embargo, a pesar de que hace un saludo,
La realidad es que este texto es más que un saludo, sino que es un deseo, es una oración, es un ruego, es una petición a Dios, porque dice ahí, gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, más que un saludo, hermano, es una oración, es un deseo. ¿Por qué vemos aquí? Estamos viendo, hermano, que Pablo no está orando por cosas materiales. Pablo está pidiendo gracia y paz. Pablo no ora por cosas efímeras, cosas pasajeras, sino que él está orando porque tengan gracia y paz. Pablo no ora o no está diciendo, Señor, quítale las tribulaciones. No está orando así. Señor, ya quítale los problemas. No está orando así. Porque él sabía que predicar el evangelio causaba precisamente tribulación. Vamos en contra de este mundo. Más en el contexto cuando la iglesia era perseguida. Pablo ora para que tengan gracia y paz. Amén. No está orando, no está diciendo, Señor, ya quítale los problemas, Señor, ya quítale las tribulaciones. No, está orando que en medio del problema o en medio de la tribulación tengan paz y tengan gracia. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:31 le dice a Simón, 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 he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mire que el adversario pide permiso, pide permiso. El adversario los pidió para zarandearlos, para ver si mantenían su fruto. ¿Qué le dijo el Señor? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, el adversario los va a zarandear, pero yo oro para que tu fe no mengüe. Entonces, ¿qué está orando Pablo? Está orando Pablo por gracia y paz. Gracia que es charis, la gracia de Dios en medio de persecución. Paz, la paz de Dios en medio de persecución. Gracia y paz es lo que necesitamos nosotros como cristianos en este camino donde atravesamos adversidades, pruebas, enfermedades y situaciones muy difíciles. Si algo necesitamos, hermano, es la gracia y la paz de Dios. Amén. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo te irá muy bien. No dijo así. En el mundo será todo de color de rosa. No dijo así. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a padecer innumerables acontecimientos desagradables. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Ahora entendemos, hermanos, que la vida cristiana jamás la podemos vivir nosotros sin la gracia de Dios. No somos nosotros, no son nuestras habilidades, no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo ora para que los tesalonicenses tengan gracia y la paz de Dios? Porque estaban en tribulación. Estaban en tribulación. En el verso 3 sigue él exponiendo ese mismo deseo. Mira lo que dice. ¿Lo tiene? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Mire cómo dice Pablo. Ahora, ¿qué significa la palabra debemos? Realmente esta palabra debemos, hermano, tiene que ver con una deuda, como cuando tú dices, yo debo mi casa que tengo que pagar, yo debo un carro, mas sin embargo la gracia de Dios no la podemos pagar. Es gratuita. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que la deuda que tenemos con Dios por todo lo que nos dio y nos da, la mejor forma, si podríamos llamarle de pagar, aunque no podemos pagarle nada a Dios,
Lo único que podemos hacer es, ¿qué, hermanos? Es dar gracias. Es lo único que podemos hacer, es ser agradecidos. Ejemplo, cuando alguien te da algo, que tú dices, me lo merezco. ¿A poco así dices así? Cuando alguien te da algo que no te costó, por lo menos que decimos, gracias. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno? Lo que Pablo está diciendo es que lo menos que podemos hacer nosotros es precisamente eso, ser agradecidos con Dios. Es decir, nosotros al ver estos textos podemos contemplar el corazón de Pablo. Pablo como que abre su corazón pastoral y muestra la estima que tiene por los tesalonicenses, porque que oren por ti, hermano, eso es de agradecer, Que oren por ti, eso es de agradecer. Orar por un enfermo constantemente y constantemente y constantemente, eso es de agradecer. Que se acuerden de ti en orar, eso es de agradecer. Amén. Charles Spurgeon decía que el favor más grande que alguien pueda recibir es precisamente eso: ora por mí. Amén. Entonces, ¿cuál es el motivo de la oración de Pablo? O por lo que Dios estaba haciendo en los tesalonicenses. Es por eso él está dando gracias a Dios y está orando por ellos. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor en la vida de los tesalonicenses? Sigue diciendo ese verso. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la vida de ellos? La fe de ellos estaba creciendo. El amor de ellos, el amor ágape, en el corazón de ellos estaba creciendo. Entonces, esas son una de las razones el por qué Pablo está orando por ellos. Número uno, por la fe de los tesalonicenses. Iba creciendo. Iba creciendo. Y número dos, el amor de ellos estaba abundando más y más. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos creciendo nosotros en nuestra confianza en Dios? ¿O cómo vamos creciendo en el amor de Dios? Cuando yo leía esto, me llegaba a pensar en qué gozo, hermano, es ver a alguien que crece. Ese es un gozo, ver a alguien que empieza en los caminos del Señor, que ve cómo su vida es transformada, y es un gozo, hermano, cómo va creciendo en conducta, en discernimiento, en que escudriña las enseñanzas, que se está siendo centrado en las Escrituras. Ese es un gozo. Pero qué tristeza es cuando alguien va menguando, va retrocediendo, se va alejando y se va apartando. Eso es una tristeza. Entonces Pablo está dando gracias a Dios y está orando porque la fe de los tesalonicenses iba en aumento, iba creciendo. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué la fe de los tesalonicenses iba creciendo? ¿O qué Dios estaba permitiendo para que la fe de estos tesalonicenses creciera? La respuesta es, Dios había permitido las persecuciones. ¿Pero qué está diciendo, pastor? Sí, Dios había permitido las persecuciones. Dios permite muchas cosas para que tú y yo crezcamos. Muchas cosas que a veces tú y yo no entendemos. Muchas cosas que a veces tú y yo no queremos. Muchas cosas que a veces nos duelen. Pero Dios las usa para que tú y yo crezcamos. Es decir, dentro de la soberanía de Dios, dentro de la permisión de Dios, las fuertes tribulaciones habían producido en los tesalonicenses que su fe se fortaleciera, creciera, y Pablo daba gracias a Dios por ello.
Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque regularmente cuando alguien pasa tribulaciones, en la mente humana, ¿qué decimos en la mente humana? El Señor ya me dejó. En la mente humana hay quejas, en la mente humana el cristiano puede llegar a renegar, mas sin embargo las tribulaciones que son permitidas por Dios en nuestras vidas, mire bien hermano, no tienen el propósito de dañarnos, ni de lastimarnos, ni de hacer menguar nuestra confianza en Dios, sino de crecer, de que crezcamos. Ese es el propósito de las tribulaciones. Ese es el propósito de los padecimientos. Que tú y yo crezcamos. Cuando pasamos padecimientos, no es que Dios nos quiere dañar, no. ¿Usted cree que Dios en ese momento no nos puede sanar? Claro que nos puede sanar, Él es poderoso. ¿Usted cree que el Señor no quiere sanar a una persona en el momento que tú oras? Por supuesto que lo puede hacer. Él es Dios. Él es Dios. Sin embargo, todo es en el tiempo. En el tiempo del Señor. ¿Usted cree que el Señor en ese momento nos dice, se acabaron las tribulaciones para los tesalonicenses? Él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho en ese momento. Sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estaba dando gracias a Dios porque el amor de ellos y la fe de ellos se estaba creciendo, no cuando todo le iba bien, no cuando todo es color de rosa, no cuando las cosas te salen a la manera de uno, sino cuando estaban en tribulación. En tribulación. Las tribulaciones tienen el propósito, o las pruebas tienen el propósito de que crezcamos. Verso 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias, de Dios por vuestra paciencia y por Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire lo que dice. Otra versión dice, con alegría les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y sufrimientos que están pasando. Es decir, Pablo, hermano, no es que sentía gozo el por qué los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, no. Pablo tiene gozo porque esas tribulaciones habían producido crecimiento espiritual en la vida de ellos. Ese es el gozo de él. No es de, hermano, yo me gozo por el problema que estás pasando. No, no es así. Es, hermano, yo me gozo porque en medio de la enfermedad, en medio de tu problema, tu fe crece, tu fe se fortalece y lo que te sale de tu boca no son culebras, no son espumarajos, no son quejas, sino que lo que sale de tu boca es gloria a Dios en medio de mi prueba. Dios las permite, hermano, y las va a seguir permitiendo. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Repito, Pablo no se está gozando porque ellos están pasando tribulación. No, Pablo se está gozando porque en la tribulación ellos están creciendo. Ellos están creciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué sale de nuestra boca en medio de una tribulación? Usted y yo nos tenemos que contestar, ¿qué sale? ¿Qué sale de mi boca cuando yo estoy en un problema, en una enfermedad? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos en un momento muy difícil? Pablo da gracias a Dios en la tribulación, porque la tribulación, hermano, saca lo mejor de nosotros. Saca de verdad en quien confiamos. Charles Spurgeon decía, Dios no hizo este mundo para que fuese un nido para nosotros,
Y si lo intentamos hacer, Dios colocará espinas para que salgamos de ahí. Entonces Pablo está dando gracias a Dios. Está orando porque las tribulaciones en los tesalonicenses habían producido un bien espiritual. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mira lo que dice. Justo juicio de Dios. No dice justo castigo, no dice así. Dice justo juicio de Dios. Justo juicio habla de pruebas necesarias. Hermano, si usted es una persona bien impaciente, Dios lo va a probar. Lo va a probar. Señor, quítame esta persona que está al lado de mí porque cómo me impacienta. Bueno, quizá el Señor ahí te la puso para probar tu paciencia. Y uno está orando, Señor, quítala, quítala, quítala. Y está reprendiendo uno al diablo. A lo mejor el Señor te puso ahí la persona para que produzca en mí, ¿qué? Paciencia. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Que son necesarias, son indispensables las pruebas. No es que yo necesito pasar pruebas para ganarme el cielo, no. Jamás. Entramos al cielo solamente por el mérito de Cristo. Sin embargo, las pruebas me muestran cómo yo he crecido. Las pruebas te van a mostrar, hermano, cómo tú has crecido. ¿Cómo reacciono yo? ¿O abandono la fe o sigo en la fe? ¿O me quejo o doy gloria a Dios? Mire el motivo de las adversidades que Dios permite. Porque, vuelvo y repito, ¿usted cree que el Señor en ese momento dice, quitaré la tribulación? Él lo puede hacer, hermano. Él es Dios. Quizá en ese momento, Señor, quítame la tribulación. Sí, la quita, y Él lo puede hacer. Pero no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Otra versión dice, en el verso 5, dice, Dios usará, así dice otra versión, Dios usará esa persecución. Mire cómo los pone esa versión. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para haceros dignos de su reino por el cual sufren. Vuelvo y repito, ¿usted cree que Dios, si hubiera querido parar esa tribulación, no lo hubiera hecho? Claro que sí, lo hubiera hecho en ese momento. Sin embargo, ¿qué produce la tribulación? ¿Qué produce? Paciencia, que confiemos en Él. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo no es que ustedes están pasando duras pruebas por un castigo, no. Lo que está diciendo, ustedes están pasando duras pruebas para revelar en quién han confiado. ¿Dónde está su fe? ¿Se acuerda? ¿Qué le preguntó a sus discípulos? El Señor ya sabía que venía una tormenta y ¿qué le dijo? ¿Dónde está su fe? Amén. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios es el que da el pago. Es Dios. Que Dios va a dar tribulación a los que los atribulan. Es Dios. No soy yo. No eres tú. No es de que me voy a desquitar. No es de que me voy a vengar. No, es Dios. Pastor, pero mire qué bien le va a aquellos que me hacen mal en el trabajo. No veo que los corren. Bueno, ni los van a correr quizá. Quizá el que corre a lo mejor es a ti. Pastor, es que aquella persona que me atribula yo veo que le va mejor que a mí.
Uno tiene que orar por ellos. Amén. Pero ahora, ¿de qué tribulación está hablando Pablo? Realmente del juicio. Del juicio cuando el Señor venga. De esa tribulación está hablando el apóstol Pablo. Habla de aquella tribulación que ha de venir sobre este mundo y en su caso del castigo eterno. Está hablando de esa tribulación. Habla de aquella tribulación que les hace venir, que les va a hacer venir cuando Él venga y con la espada de su boca los derrote, los destruya. De esa tribulación está hablando. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren lo que dice. Está diciendo Pablo, ahora están pasando tribulación, ahora están pasando sufrimiento, pero llegará el día en que van a tener, ¿qué, hermanos? Reposo. Reposo. ¿Qué viene para este mundo, hermano? Juicio. ¿Y qué viene para la iglesia? Reposo con el Señor. Cuando el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo está a punto de ser sacrificado, si usted examina bien la carta, nosotros nos vemos en el corazón de él un estado de amargura contra Roma o contra los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, sino que él sabía que viene un juicio. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Simplemente, hermanos, los está animando. Está animando a la iglesia. Pablo está tratando de dar consolación y que entiendan que las tribulaciones son solamente momentáneas comparados con el reposo eterno cuando estemos nosotros con el Señor. Verso 8. Mire cómo viene. En llama de fuego. ¿Qué es eso, llama de fuego, hermano? Eso es juicio. Juicio. ¿Qué hace cuando uno predica? Uno predica salvación, pero a la vez uno predica ¿qué? Juicio. Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es eso, hermano? Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, o bautismo del Espíritu Santo y fuego. El fuego ahí no es como que fuego, fuego y no para de hablar y se mueven y se... Eso no es el fuego, eso es un emocionalismo extrabíblico. Eso no tiene ni sentido bíblico, no es nada de eso. Cuando dice Espíritu Santo y fuego, ¿de qué está hablando la llenura del Espíritu Santo y fuego? Está hablando de llenura del Espíritu Santo a los creyentes y fuego a los que no creen en Cristo. Llenura de Dios a los que creen y llenura de juicio a los que no creen. Los va a llenar de fuego. A eso se refiere. Cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, dice que se les aparecían como llamas de fuego. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la palabra, ¿qué predicas? Salvación, pero también ¿qué predicas? Fuego, predicas juicio. No se puede predicar salvación sin juicio, se tiene que predicar salvación y juicio. Simplemente Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? Dice, para dar retribución a los que no conocen a Dios, sigue diciendo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿verdad? El versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire bien. Es decir, la diferencia entre los inconversos y nosotros, hermano, no somos nosotros, no es que nosotros somos mejores, no. La diferencia entre los inconversos y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo y ellos no. Esa es la gran diferencia. La diferencia la hace Cristo nada más. Nada más.
Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio. ¿Quiénes son los que no obedecen al Evangelio? ¿Usted cree que el Señor va a pasar por alto a aquellos que pisoteen el Evangelio? No va a pasar por alto eso. El Señor da oportunidades, pero llegará el día, en aquel juicio, cuando el Señor no va a pasar por alto por eso. ¿Usted pasaría a que alguien escupiera a su hijo? ¿Usted pasaría por alto eso? ¿Lo haría? Me ve con ojos así. No diga esto, ¿verdad? No lo haría. ¿Y usted cree que va a pasar por alto el Señor lo que le hicieron al Señor Jesús en aquel día? No lo va a pasar por alto. No lo va a pasar por alto. Llegará el día en que el Señor traerá juicio. Amén. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese día va a ser un día terrible, hermano. Perdidos eternamente, estando bajo el juicio de Dios. Imagínese, hermano, cuando a alguien le falla al Señor, un cristiano le falla al Señor, un cristiano que ha tenido el nuevo nacimiento, dígame si no, se siente uno terrible. Siente uno que el cielo se le cae encima. Siente uno que lo andan persiguiendo. Se siente terrible uno. Ahora imagínese en una eternidad. Verso 10. Cuando venga en aquel día. Entonces, ¿cuándo va a traer retribución el Señor? Pago en aquel día. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está dando consolación a la iglesia. Está diciendo las tribulaciones que ustedes pasan. No es que me goce porque pasan tribulación, pero han sacado que ustedes crezcan, que ustedes confíen en Dios. Verso 11, por lo cual es una conclusión de los versos que acabamos de exponer. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cuándo, hermano? Siempre. ¿Por qué está orando Pablo? Por eso mismo. Para que su fe creciera en medio de la persecución. Para que abundara. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Está orando por lo mismo que mencionó en los primeros textos. Señor, que no decaigan. Señor, que confíen en ti en medio de la tribulación. Señor, que ese amor abunde más y más. Pablo tiene gozo, hermano, y el motivo de ese gozo es porque ellos, como dije anteriormente, estaban confiando en el Señor en medio de tribulación. Amén. Dice, oramos para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Con su poder, es decir, que es ser digno de su llamamiento, es dar gloria a Dios en medio de la tribulación. Porque es cuando ahí nos parecemos también a Cristo. Otra versión dice, así que seguimos orando por ustedes constantemente, para que el Señor en medio de esa tribulación no mengüen y persistan. ¿Por qué debemos de orar constantemente? Está exponiendo Pablo, para que crezcan, para que no mengüen, para que persistan, para que perseveren. Y verso 12, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo. Realmente Pablo les está diciendo, yo sé lo que están viviendo, yo sé lo que están padeciendo, pero el Señor se está glorificando en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque están creciendo. Amén. Bueno, vamos a seguir el próximo miércoles. Póngase de pie.